Estamos estudiando la familia humanista moderna, el desprecio de la familia cristiana y el desprecio de la autoridad al estilo divino. La autoridad bíblica está siendo despreciada en toda la sociedad. Escuche este principio. Dios no dejó las historias bíblicas para entretenernos o para que tengamos lecturas devocionales. Las historias nos revelan ejemplos buenos que debemos imitar y actitudes y comportamientos malos que debemos evitar. La Biblia nos entrega una historia triste, pero con muchas lecciones. A mí no me gustaría que se siga escribiendo la Biblia y que luego en el futuro hagan pedazo mi vida y mi testimonio. Pero me encanta la Biblia, porque no presenta líderes infalibles, más bien nos presenta historias de éxito y fracaso de líderes que a pesar de sus buenas intenciones, cometieron serias y lamentables equivocaciones. Tal vez ese es su caso ahora. Tiene buenas intenciones en la crianza de sus hijos, pero está cometiendo serias equivocaciones. Si bien la Biblia contiene muchos pasajes que hablan del ideal de Dios sobre cómo deberían funcionar las familias, y nos presenta ejemplos de hombres y mujeres que amaron a Dios y a sus familias, también contiene numerosos relatos de familias disfuncionales, enfermas. A pesar de la prevalencia de familias defectuosas en las Escrituras, muchos ejemplos de familias destruidas, ¿no es cierto? Es importante recordar que la Biblia proporciona lecciones valiosas para toda la familia, porque el problema no es el orden y la institución de la familia al estilo divino, sino los humanos que se niegan a apoyar, vivir el modelo divino. Dios nos revela que los malos padres siempre son una mala influencia en sus hijos, sea que ellos elijan ser influenciados o no. Los malos padres siempre son mala influencia. Los hijos pueden elegir no a la influencia. Y que los buenos padres siempre serán una buena influencia en sus hijos, sea que ellos elijan adoptar esa influencia bíblica o la rechacen. Puede ser usted una extraordinaria influencia, buen padre, y su hijo eligen vivir mal. A diferencia de Adán, los padres hoy no están en una posición de liderazgo federal. No estamos en un pacto de obras en el que nuestra obediencia o desobediencia determina las consecuencias para los descendientes. No, no es así. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que Dios no castiga directamente a los niños por los pecados de sus padres. No. Sin embargo, al mismo tiempo puedo decir que las consecuencias del pecado de los padres afectan a menudo a las generaciones futuras. Y de este modo, se produce una especie de castigo indirecto que sufren los hijos que siguen imitando los errores y pecados de sus padres. Por ejemplo, los pecados de idolatría y adoración falsa quedan profundamente arraigados en la vida religiosa de cualquier sociedad o familia. La gran mayoría de los hijos que son criados en distintas religiones siguen las religiones de sus padres por lo menos por un tiempo. A menudo los reyes del pueblo de Dios siguieron los caminos de sus padres, los imitaron, ya sea para bien o para el mal. Por ejemplo, el rey Ocosías dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Primer libro de Reyes 22:52. Siguió los caminos pecaminosos de su padre. La historia fue diferente en el caso de Josías, quien hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Segundo libro de Reyes 22, versículos 2 y versículo 23. Sin embargo, no hay garantía de que los padres justos engendrarán hijos justos y los padres malvados engendrarán hijos malvados. Todos los hijos de los buenos y malos padres nacen pecadores. El hijo de Josías, Joacás, hizo lo malo ante los ojos del Señor, segundo libro de Reyes 23:32. Ezequías, por otro lado, tenía un padre malvado, Acaz, pero él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho David su padre. Note que el escritor menciona a David como el padre de Ezequías
y que éste siguió los caminos piadosos de David en lugar de los malos caminos de Acaz. Interesante, ¿cierto? Aunque el Señor no castiga a las personas directamente por los pecados que cometen sus padres, es evidente que sí castiga a quienes siguen los pecados de sus padres. Dios no nos castiga por los pecados de nuestros padres, pero si elegimos los pecados de nuestros padres, seremos disciplinados. Además, aunque un hijo justo no sufrirá directamente por el pecado de un padre injusto, tendrá la tendencia a seguir el camino de su padre malvado, o sufrirá indirectamente las consecuencias de alguna de las conductas injustas que su padre tuvo. Por ejemplo, si un padre es dado a la embriaguez, tiene dependencias, es más probable que su hijo sea tentado a seguir los pasos de su padre. No está condenado a seguirlos. Me encanta lo que dice el comentarista bíblico Matthew Henry, quien dice: Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres, a menos que sigan los pasos de sus padres. Bueno, analicemos la realidad de una familia del Antiguo Testamento para determinar, imitar lo bueno y aprender a no cometer los mismos errores y pecados. Le dije que si se siguiera escribiendo la Biblia, apareciera allí David o Machía vivió de esta manera. Yo no quisiera que me estudien de esa manera. Qué bueno que se dejó de escribir la Biblia. Estas historias son impresionantes. Hablemos de la historia de la familia de Elí, una historia del desprecio de la autoridad divina y de la autoridad paternal. Esto es grave, queridos, es grave. Dios nos dejó historias del pasado para que imitemos los aciertos y no repitamos los pecados. La familia de Elí es una historia de la cual debemos aprender que cuando el padre rechaza la autoridad divina, los hijos tienden a rechazar la autoridad humana. Interesante, queridos. Bueno, no existe duda que hubo errores en el desarrollo de la familia del sacerdote Elí y que él fue el más serio problema. Razón: no sujetarse a Dios y sus ordenanzas. ¿Lo está haciendo usted? ¿Ha estudiado lo que Dios demanda, las ordenanzas divinas? Elí fue culpable del desprecio que sus hijos tuvieron a su autoridad, no solo como padre, sino también como sacerdote. Y la razón es que el desprecio viene porque él despreció las ordenanzas divinas y no se sometió a su soberana autoridad. Ahora, es verdad, no siempre los padres son culpables de la rebelión de sus hijos, pero a veces sí. Todos los padres cometemos errores. No todos los hijos eligen la maldad por los errores cometidos por sus padres, pero es nuestra responsabilidad evitar al máximo los errores que podemos y saber enfrentar los pecados y errores que cometemos. Observemos esta historia. Es triste, es demasiado triste para contarla en realidad, pero tiene tanta información que nos puede ayudar a evitar las consecuencias de nuestros descuidos como padres. Papá, mamá que me están escuchando, no quiero atacarles, quiero ayudarles. Por favor, entiéndame. Dios quiere amarles, quiere ayudarles, quiere bendecirles. Hablemos de los integrantes de una familia disfuncional que rechazó la autoridad divina. Toda familia se convierte en disfuncional cuando los miembros de ella no se someten a los principios divinos que permiten las saludables relaciones humanas. Tal vez ese es el caso suyo. Tal vez usted ama a Dios, su cónyuge no. Es un serio problema para los hijos. Por ahora definiré la familia disfuncional como aquella en que uno, alguno o todos sus integrantes no quieren o no saben cómo relacionarse de acuerdo con el diseño divino, y por ello no respetan los roles, no cumplen las responsabilidades que Dios le ha entregado, ni viven para el propósito que Dios ha diseñado. Algunos por ignorancia, algunos porque están en congregaciones que nunca le enseñan esto. Eso fue precisamente lo que ocurrió con esta familia en la antigüedad. Ahora recuerde, Dios nos dejó esta historia para que no imitemos lo malo.
Dios no solo creó exclusivamente al hombre y la mujer, Él también creó exclusivamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Él creó la familia. El hombre tiene características peculiares que son totalmente diferentes a las características que Dios dio a la mujer. Ninguno es superior. A ambos Dios los hizo a su imagen y semejanza, pero además totalmente diferentes, para que sean los instrumentos amorosos que se apoyan mutuamente, que se complementan. Por medio de estos instrumentos Dios quiere establecer familias. Los hijos nacen de un padre, de una madre. A ellos Dios le entrega autoridad ineludible de criar sus hijos de acuerdo con el diseño divino. Él determinó que existe una estructura de orden y autoridad en la familia, porque ese fue su diseño único para que la familia cumpla con excelencia la razón que Dios tuvo para su existencia. No podemos vivir felices haciendo las cosas a nuestra manera, a menos que usted sea un pagano que no le interesa a Dios, va a vivir las consecuencias de su pecado. Dios determinó que el hombre sea el líder, el proveedor, el protector amoroso de su esposa e hijos. Dios determinó que la mujer comparta la autoridad sobre los hijos con su marido, que sea ayuda idónea, que se sujete amorosamente, sabiamente a un marido que tiene la obligación de amorosa y sabiamente ejercer autoridad para liderar bíblicamente. Cuando este mandato no se cumple, produce tristes y dolorosas consecuencias que afectan a toda la familia por ser un acto de desobediencia, especialmente del marido, que es nombrado líder del hogar para que le dé la estructura como Dios diseñó. Pero una mujer rebelde destruye su hogar, un marido rebelde destruye su hogar, hijos rebeldes destruyen su hogar. Demos una mirada a los personajes que son parte de esta triste historia. Realmente es triste, querido. La van a entender. Pero nos deja grandes enseñanzas. Les suplico, querido, que las entienda. Hablemos de Elí, un padre que renunció a su autoridad. ¿Ha renunciado usted a la suya? Existen muchas definiciones de autoridad y en la práctica muchas desviaciones del concepto de autoridad que Dios entrega. Los padres que eligen ejercer su autoridad de acuerdo con su definición, sin sujetarse al diseño divino de la autoridad, producen en la familia una disfuncionalidad. Terrible es eso, queridos. Elí, el sacerdote, fue el responsable de la disfuncionalidad de su familia. La razón: romper la línea de autoridad que se inicia con Dios y que debe ejercer todo padre. Él hizo las cosas a su estilo. La autoridad de Elí no debía estar basada en sus ideas, sus gustos, sus emociones, pasiones. Debía elegir ejercer la autoridad como Dios le exigía a él, porque Dios es su autoridad. El Dios que no solo le dio la vida, sino que también diseñó la familia, le encargó el sacerdocio, le encargó que sea el líder, protector y proveedor de su familia. Para Elí no eran secretas las obligaciones que Dios le había entregado junto con su oficio. Él las sabía. Pero Elí decidió no cumplir totalmente con el encargo divino. ¿No sabe usted que debe disciplinar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Lo está haciendo. Ni en su ministerio, ni en su familia ejerció la autoridad como Dios la define. Sin duda, Elí podría haber detenido a sus hijos, pero no lo hizo. No hizo lo que debía para evitar que pecaran. Él tenía el derecho, la obligación de no permitirles ejercer su sacerdocio. Podría haberlos expulsado, pero no fue lo suficientemente duro. Se hizo cómplice de sus pecados al dejarlos continuar en un oficio que requería santidad. Elí permitió que sus hijos tomaran la mejor carne de los sacrificios para obtener mayores beneficios. ¿Eso Dios lo prohibía? Dios estaba enojado con él. Juzgó la actitud de Elí, no permitió que ninguno de sus descendientes varones envejezca. Dios mostró su severidad, porque los deberes de los sacerdotes eran extremadamente importantes para poder ayudar a mantener al pueblo libre de pecado y vivir una vida santa.
Pero Elí no fue duro, no expulsó a sus hijos. Elí no cumplió con su obligación de ser la autoridad, a pesar de que estaba bien revelada en los 10 mandamientos, que decía, no tendrás dioses ajenos. Que dice la ley, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Eso no lo tomó en serio Elías? La primera parte del Decálogo revela la orden divina para que el hombre esté sujeto totalmente a Dios, para que el hombre no tenga ninguna otra alianza. Es decir, que toda su obediencia debe ser a Dios y sus mandamientos. Despreciar a Dios para aceptar dioses ajenos. Dios demandaba que no tengan ninguna otra lealtad. Dios ordena a los padres que lo tomen en serio, que no lo tomen su nombre en vano, que transmitan a sus hijos la seriedad que como familia deben darle a la relación con Dios. Deben transmitir que Dios es serio, que cuando vamos a la iglesia cantamos, oramos, servimos, amamos. En sus primeros mandamientos, Dios con su autoridad demanda que como líder ordene sus prioridades y las de su familia. Los primeros mandamientos les dice que ponga a Dios como máxima autoridad, que tenga tiempo de descanso, tenga un día de reposo, que enfoquen en Dios y en medio de los 7 días de la semana dedicar un día a la adoración al Señor más exclusiva. Y después de esos mandamientos, después de recordarle a los padres que tienen la total autoridad sobre ellos, Dios les revela que los hijos deben honrar a Dios y a sus padres. Y por lo tanto, son los padres quienes tienen la autoridad, son los padres quienes deben ejercerla con sujeción a la voluntad divina para que sus hijos, para que su familia sea entrenada en el temor a Dios, sea entrenada en la exclusividad de Dios para su vida y en la práctica de sus mandamientos. Eso lo sabía muy bien el sacerdote Elí, pero no lo exigió. Los padres con su ejemplo, con su entrenamiento y sus palabras, deben modelar la autoridad divina, y si no lo hacen, se rebelan contra el diseño divino. Esto no ha cambiado, querido. Dios sigue siendo el mismo. Este principio para recordar. Siempre que los padres cristianos rechazan toda o parte de la autoridad divina sobre sus vidas, rompen la línea de autoridad que Dios le entrega y ya no cumplen sus obligaciones conyugales y paternales como Dios ordena. Dios es la máxima autoridad, tengo que someterme a Él, lo que Él dice, lo que Él manda, no lo que me gusta, no lo que me apasiona. Si rompo esa línea de autoridad, yo me convierto en autoridad. La institución divina llamada familia debe ser una escuela de entrenamiento del amor bíblico y del respeto sabio a la autoridad. El mundo no enseña eso. El niño que experimenta el amor y el cuidado, que desde su nacimiento es criado en una estructura de reglas sabias y bíblicas, el niño que es entrenado, corregido, que es exhortado, que es animado, el niño que desde su nacimiento es estimulado a hacer lo correcto, está siendo entrenado en la obediencia. El niño que es corregido siempre y regularmente cuando elige no obedecer a sus autoridades, ese niño aprenderá a obedecerlos desde muy pequeño. Se irá criando en la infraestructura de autoridad que Dios diseñó. Si usted no lo ha hecho, hay que hacerlo. Le va a costar mucho. ¿Por qué? Crió un árbol chueco. El niño criado por padres bíblicos que mantiene su autoridad desarrollará una predisposición a seguir órdenes. Y cuando intente crear sus reglas, seguir sus gustos, sus ideas, sentirá la presión de las reglas y órdenes que sus padres le entregaron y reforzaron. Obviamente, por tener una naturaleza pecaminosa, tenderá a querer romper reglas. Pero cuando ha sido bien instruido, sabrá que no le irá bien y que si lo intenta será disciplinado. Si el niño es sabiamente disciplinado desde el inicio, éste tenderá a evitar la maldad. Pero si los padres se olvidan de la disciplina, los dejan hacer lo que quiere, llorar, pedir a gritos, maltratar, tenderá a seguir rompiendo reglas. Cuando el liderazgo es ineficiente, no constante, se
desincentiva la desobediencia. Un adolescente aprende rápidamente a desobedecer a sus padres, a su madre, cuando desde niño le mostraron debilidad, que los padres no cumplían reglas, que no cumplían sus promesas, que no cumplían sus disciplinas. Aprendieron que las reglas pueden ser despreciadas, lo van a seguir haciendo. Ellos aprenderán la obediencia si se les exige regla, la desobediencia si no se les exigen buenas reglas y no se les permiten las consecuencias que merecen por su desobediencia. Los padres amorosos y firmes son ejemplos de lo que demandan, y sus palabras, actitudes y acciones rectas refuerzan naturalmente la autoridad en el hogar y cumplen con el encargo divino. Dios ordena a los padres que como autoridad de la familia crían a sus hijos en la disciplina y amonestación de la forma que está establecida por el Señor en la Biblia. Dios demanda que los padres disciplinen, entrenen, que no exasperen a sus hijos con actuaciones indebidas, con reglas que ni siquiera ellos cumplen. Dios ordena que tengan a los hijos sujetos sabiamente a su autoridad, pues quienes no lo hacen desarrollan familias no bíblicas, familias disfuncionales, y provocan que Dios tenga que actuar disciplinando a todos los rebeldes. Los hijos no tienen otra opción. Deben honrar a sus padres. Escúchenme, hijo, tienen que honrar a sus padres. Siempre, honrarlos siempre, respetarlos siempre, amarlos siempre y obedecerlos bíblicamente. Los padres no tienen otra opción que no sea entrenar a sus hijos para que estos teman a Dios y adquieran la ética bíblica. No es fácil tener una familia cristiana en medio de una sociedad humanista que desprecia a Dios y desprecia la autoridad, pero debemos tenerla. Concluyo diciendo que la biografía de Elí nos revela que Dios disciplina duramente a los padres que honran más a sus hijos que a Dios, que les permiten blasfemar y que no ejercen firmemente su autoridad para impedir actos de rebelión. Usted no lo haga. Tiene toda la posibilidad de ser un padre al estilo divino si recibe nuestro entrenamiento, que lo hacemos con amor, porque de Dios hemos recibido ese mandamiento. Les amamos. Estudie con nosotros.